Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy comenzamos una etapa muy interesante. Vamos a hablar de un libro que es difícil porque cuando uno habla de la muerte, de las pérdidas, siempre es difícil. No obstante, este es un libro interesante porque nos hace un recuento de todas aquellas personas que hemos conocido en otras etapas, pero que hoy vamos a hablar de otro tema. Y eso se lo voy a dejar a nuestra invitada, que es la doctora Uva de Aragón, eh, profesora, periodista, poeta, y yo diría que es también novelista, dramaturga, porque ella ha experimentado todos los géneros literarios y muy bien que le ha ido. Así que, Gracias, Maricel, por esa presentación generosa y por invitarme. Este libro es muy importante para mí. Todos los libros son importantes para los autores. Pero yo creo que este es un libro útil porque es un esfuerzo de salvar a mis muertos del olvido. Eh, eh, Hace 20 años publiqué una primera edición titulada Morir de exilio. Este se llama Morir de exilio lejos de Cuba. La editora Marlene Moleón me pidió que pusiera la palabra Cuba en algún subtítulo porque era más fácil después para... Hay muchos exilios, uno se cree que el de uno es el único, ¿no? claro, Y es un conjunto de artículos que yo he ido publicando a través de la vida. Empieza en el año 61. La primera edición fue hasta el 2005 y este es del 2006 al 2025. O sea que son muchos años y son personas que yo he escrito sobre ella con motivo de su muerte. O sea, aquí no están todos mis muertos porque no he escrito de todos. Em, Sino lo que por alguna razón u otra escribí de ellos en ese momento. Pudiera parecer, y quizás sea un libro triste, pero es también una celebración de vidas. correcto. Y yo digo en la introducción que algunos murieron jóvenes, unos murieron de cáncer, unos murieron de vejez, pero todos murieron de exilio. Y quiero decir con eso, con el dolor de no haber regresado a su patria. Algunos a lo mejor regresaron de visita, pero sin duda no es el regreso definitivo para una Cuba mejor que por tantos años hemos soñado. Eh, Al hacer esta edición revisada y aumentada, eh, traté de hacer algo que no había hecho en la primera edición, que era poner las fechas exactas de nacimiento y muerte de las personas. Y me di cuenta que estas personas están huérfanas hasta en la muerte, porque muchos de ellos no aparecen en Wikipedia, no aparecen ni mucho menos en ECURRED, la Enciclopedia Cubana en la Red, y los pocos que aparecen con información equivocada y a veces hasta insultante. Y sin embargo, un gran número de ellos son personas que se destacaron. Yo he tenido la fortuna desde niña de desenvolverme en un mundo que he conocido a muchos escritores, pintores, músicos, figuras públicas, de manera que un gran número de estas personas son personas que se han destacado públicamente. Otras no, porque hay familiares, también yo tengo familiares que se han destacado, pero otros no, pero de todas maneras, en su conjunto, yo creo que trazan una historia del exilio cubano, tanto de todas esas ramas en las que nos hemos destacado, como en el quehacer diario de personas que puede que no fueran famosos, pero que sin duda son parte de esa historia del exilio. ¿Con qué editorial publicaste este libro originalmente y en qué año? La edición La primera original, versión. la versión original se publicó con Salvat, con Ediciones Universal, en el año 2006 y esta con Original Books, Marlene Moleón, ahora en el 2026 exactamente. Yo sé muy cosas con las fechas, ¿no? Entonces me pareció, mi editora en Cuba, que me ha ayudado mucho siempre en los últimos años a revisar los libros, Vitalina Alfonso, quería que publicáramos los cuentos, porque, en fin, estoy tratando de sacar una serie de cosas que están agotadas y que si no las hago yo el día que yo no esté, no las va a hacer nadie por mí. Así que,
pero yo le dije que no, que este 2026 yo quería hacer una segunda edición aumentada, porque son un total de 87 eh, Autores, ¿sí? artículos. Creo que digo que es un libro útil, porque no es un libro que necesariamente una persona tiene que leerlo todo seguido, pero puede escoger un nombre y leer de Cabrera Infante o de Berto Padilla o de Zenaida Manfugaz o de Carlos Alberto Montanero o de Humberto Calzada. O yo creo que cuando se leen y leer dos o tres un día y una semana después leer otro, yo quisiera pensar que este libro va a estar no solo en muchos hogares, sino en muchas bibliotecas, y especialmente en muchas bibliotecas cubanas en el futuro, porque yo escribo, bueno, uno escribe, tú lo sabes, porque no le queda más remedio. Cuando era joven la gente me decía, no dejes de escribir, a mí me daba risa porque era como decirme, no dejes de respirar. Ya nadie me dice eso, porque ya saben que no voy a dejar de escribir. A lo mejor me lo dice para que no escriba tanto, pero no porque piense que voy a dejar de escribir. Sí. Eh, pero porque creo que esta es una manera de repatriar a estos exiliados a su patria, que son parte del patrimonio nacional. Yo me pongo a pensar si existiera hoy en día un libro sobre los exiliados del siglo XIX, hay algunos, pero con fotografías y con anécdotas, están en las arpas amigas de poesía, la colección de poesía del siglo XIX, hay un librito sobre los cubanos en Francia, pero no hay en realidad, hay algunos, uno muy bueno de Lisandro Pérez reciente sobre los cubanos en Nueva York en el siglo XIX, pero no hay en realidad imágenes eh, de esos cubanos del siglo XIX, ¿no? A los famosos, pero no todos. Entonces, en fin, si en Cuba alguien no le pudo oír a Eugenio Florí recitar sus versos, no le pudo oír a Gastón Vaquero recitar su poesía, no le pudo oír al maestro Tusset uno de sus magníficos boleros, nunca vio un cuadro de esas casas maravillosas que pintaba Humberto Calzada, o una clase de Rosario Rezac, o de Nicolás Quintana. Por lo menos aquí tienen en unas poquitas páginas algunas anécdotas, algunas descripciones de cómo fueron y algunas fotos que les da una imagen. Entonces, yo quisiera pensar que es una manera de que mis muertos no descansen en paz, de que siempre se queden y que sean parte del patrimonio nacional cubano, no solo del exilio. Bueno, yo considero que el libro es breve eh, para todo lo que se ha hecho aquí, pero muy significativo porque es muy importante tener como una guía, una lista, eh, una referencia de todas las personas que han estado y ya no están con nosotros. Así que eso es una muy buena idea. Porque, por ejemplo, en Cuba, yo sé que en Santiago de Cuba específicamente tienen un diccionario de escritores santiagueros. Inclusive se han puesto en contacto con la gente del Cuban Heritage Collection para que ellos le den datos de algunos escritores santiagueros que no saben de ellos. Y vos sabés, tienen como una bitácora, tienen una lista de todo el que ha sido santiaguero y que ha sido escritor o que ha hecho algo significativo en la literatura. Y tú lo que estás haciendo de cierta manera es lo mismo, Bueno, pero acá, sí y no, en el sentido de que yo, en cierta forma, es un libro de referencia, pero estos no son obituarios. El no, obituario suele darte una fecha, perfecto. suele darte una biografía mínima. Aquí es una cosa mucho más personal, donde yo narro cuando conocí a esa persona, o, si no, o una anécdota, cómo era su personalidad. Y claro, uno tiene, todos los seres humanos y los escritores, es más obvio, cuatro o cinco fantasmas que siempre se repiten, o sea que hay repetición, porque obviamente una manera en que yo juzgo a las personas es en sus contradicciones, las personas que son extrovertidas pero necesitan su soledad, que son cubanos pero universales, que son viajeros pero muy también caseros. O sea, yo veo en muchas de mis descripciones como yo pongo esas también hay escritores que siempre me acompañan, como Martí, como Machado, como
San Agustín, y entonces pues se repiten frases de San Agustín, el amor es conocimiento, es amor, de Martí, la vida no es verdad, la muerte no es verdad si se cumple la misión de la vida. Entonces hay frases que se repiten. Mi maestro y amigo José Ignacio Rasco hablaba en la educación del sistema machacativo, así que yo creo que me hubiera perdonado esas repeticiones, porque en fin, refuerzan ideas. Y claro, como hay artículos que a lo mejor puedo haber escrito un año y el otro 5 años después, bueno, es una idea que yo tengo, pero no era un artículo que acababa de escribir. Y entonces, pues la idea resurge, ¿no? Em, Claro. pero está bien. Pero a manera de aclaración, sí, tienes mucha razón. Esto no se puede comparar tan fidedignamente con un diccionario, porque un diccionario es de entradas, mientras que tú lo que has es reunido toda una serie de artículos que salieron en el Diario de las Américas, en el Herald, que salieron incluso en tu blog, que tú tienes un blog Exactamente, que mucha son gente lee. Diario Las Américas, el Nuevo Herald y mi blog. Hay personas que quise y que murieron y que por alguna razón u otra no escribí de ellas y eso no están porque había que tener un criterio. Y creo que la ventaja también de esto, el que haya escogido eso nada más, es que como están escritos al calor, hay una frase también que se repite, es que se agolpan los recuerdos. Porque la muerte, que es el gran misterio, tiene muchos pequeños misterios. Y para mí uno es que te devuelve a la persona, no a lo mejor que ya murieron viejecitos, sino te la devuelve en su plenitud. Y de pronto te vienen recuerdos que tú ni te acordabas que te acordabas. Claro, Y entonces al escribir al calor de eso, rememoro cosas que me han venido a la mente con la muerte de esa persona a través de la vida, ¿no? O sea, no es en lo más mínimo una cosa biográfica, puede que en algunos casos, sí, pues por ejemplo con Guillermo de Sendey, diga que fue director de la revista Américas en la OEA, y entonces narre, por ejemplo, no me acuerdo si lo hago o no, que una vez yo me ofrecí o él me pidió un artículo sobre la Avellaneda, y yo lo escribí y él me dijo que lo iba a revisar. Yo era muy jovencita y le dije, ah, no, tú dime lo que no está bien o lo que tú quieres y yo me lo llevo. Y entonces, bueno, lo rehice y cuando vine él me dijo, es el mejor artículo de la Avellaneda porque era muy exagerado, así. Bueno, en fin, no recuerdo si eso lo narro o no, pero y yo estoy segura que a todo el mundo le pasa eso. Cuando alguien se nos muere, nos viene el recuerdo de toda una vida, ¿no? Entonces, esto está escrito al calor de esos recuerdos. Si ahora yo fuera a escribir de alguna de esas figuras, a lo mejor lo haría distinto, porque lo haría con otra distancia. Pero como están escritos al calor ese, tienen ese calor de lo vivido, de lo sentido, de lo emocionado. Y yo, mi amigo Lisandro Pérez, que presentó la primera edición, em, y dice que una de las virtudes del libro es la sinceridad, porque yo no sé decir mentira, que yo tengo una cosa patológica, que absolutamente no sé decir mentira. Yo creo que es verdad que no sé decir mentiras. Entonces, a veces incluso hay alguna crítica sobre alguna persona, porque nadie es perfecto, absolutamente nadie es perfecto. Y esas críticas en un momento así pueden hacerse pues con amor, ¿no? O por ejemplo, el que cuando la muerte de Cabrera Infante, no escribí algo nuevo, ¿no? Sino volví a publicar lo que había escrito cuando ganó el Cervantes. Y es un artículo escrito con jocosidad y con juego de palabras, porque así era Guillermo. Y claro, podría parecer un poco irreverente al morir una persona escribir un artículo así, pero es que así era Guillermo. él Tú era no puedes escribir de otra manera. Bueno, puedes escribir de otra manera, pero al menos yo me parecía que era un mejor homenaje tratar de escribir en ese tono jocoso y de juego de palabras que él escribía. Así que es un libro que tiene 87 historias de vida, tiene mi desarrollo como escritora, porque el primer artículo está escrito a los 16 años. Es sobre Alberto González Recio, que murió en Bahía de Cochino. Y su hermana Alicia, que es una de las últimas que cierra el libro, me pidió a mí, había sido su alumno, a mí que tenía 16 años, que escribiera sobre su hermano. Ahí me pongo a ver, ¿qué cosa es esta señora, profesora?
universitaria que le pide a una niña de 16 años que escriba sobre la muerte de su hermano. Y bueno, lo hice y es una cosita muy juvenil, muy idealista, muy pequeñita, pero ahí está, como mi homenaje a ese hombre que murió joven en esa invasión de Bahía de Cochino. Y bueno, cierra con la muerte que más impacto yo creo que ha tenido en mi vida, que es la de mi hermana Lucía, que murió el pasado verano. Entonces, hay historias de familia también, que no son personas famosas. Mi hija, que lo estuvo ojeando hace poco, y ella, claro, conoce la gran parte, porque muchos que fueron mis amigos, por ejemplo, Leonel de la Cuesta, venía mucho a mis tertulias en la casa y recitaba a lo Carbonell y también cosas del siglo de oro, era muy histriónico. Mijares, que tenemos cuadros de él, pues muchos de ellos que son amigos míos, ella los conoce, otros no, porque por ejemplo no creo que conoció a Cabrera Infante o a Alberto Padilla, pero lo fue ojeando y se le llegaron los ojos de lágrimas y me dijo, mami, ¿cuántas personas y cuántos amigos se te han ido? Pero algunas de estas personas no eran famosas. Yo le dije, no, mi amor, no eran famosas, pero son parte de la historia del exilio cubano. No solo que sean mis muertos, sino que en sus trabajos, en sus actividades, tejen el tejido de este exilio. También hay personas no necesariamente famosas, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta al revisarlo es que aún en la muerte, cuán separada está la familia, cuán separada está la familia. Mira, yo tengo un hermano enterrado en Córdoba, Argentina, una hermana enterrada aquí en Miami y una hermana enterrada en Cuba y una hermana enterrada en Washington. No hay dos en una misma ciudad. Tengo un primo enterrado en España, uno en Puerto Rico, otro en Washington, otro aquí. Aún en la muerte, los cubanos, Para la familia está separada. qué cosa. Oh, es triste, ¿no? Es triste, pero bueno, yo termino Pero pensando, yo dime. creo que eso es lo que nos ha tocado a la mayoría de los que vivimos en el exilio, eh, pues ese tipo de dispersión familiar, pongámosles, en la vida y Por en la esto es muerte. también la historia de todos ustedes, de todos los lectores, Claro, porque en definitiva, algunos pueden haber conocido a algunas de estas personas o haber oído hablar de ellos o haberlos leído, pero todos tienen familiares que se le han muerto de maneras trágicas. Ahí está la historia de un joven amigo de mis hijas, acabado de salir del ejército, se le fue un tiro y se murió en un accidente ¿vale? Y ese no era famoso, era un muchachito joven. En pero te fin, impactó. y he hecho algunas excepciones en cuanto a morir en Cuba, ¿no? Por ejemplo, la primer dolor de mi vida, el gran primer dolor de mi vida, fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 9 años. Y yo no podía incluir a mi segundo padre y a mi madre sin incluir algo sobre mi padre, que fue mi primer muerto, mi primer dolor. Entonces él no murió fuera de Cuba, pero yo incluí algo sobre él. Incluí a Dulce María Loinás, aunque murió en Cuba. Pero ella vivió un exilio, no un exilio. Y además a mí me impactó mucho cuando murió pensar que ella ya no me esperaba en Cuba. Aunque nunca la conocí, yo tenía la ilusión de que ella me iba a esperar en Cuba, de que yo iba a ir a verla, y a visitarla. Entonces la incluí también. Incluí a Víctor Batista Falla, que murió en La Habana, la primera vez que regresó a Cuba después de 60 y pico de años, y murió de coronavirus en La Habana. Sí, Está enterrado, no lo supe cuando lo escribí, pero lo sé hoy en día, que está enterrado en el panteón de su familia, que está a la entrada del cementerio de Colón. Pero lo incluí porque vivió toda su vida fuera del exilio en y me España. pareció una especie de justicia poética reclamar el derecho a morir en casa, ¿no? Entonces hay algunas excepciones y algunas que hice y que no las expliqué porque no me di cuenta que eran excepciones. Fíjate, tú me he dado cuenta después que, por ejemplo, incluyo a Horacio Aguirre. Horacio Aguirre era nicaragüense, no era exiliado porque era nicaragüense y vino Ayudó mucho a los exiliado. cubanos. Y vaya, el diario no se puede escribir la historia del exilio sin escribir. Sin embargo, cuando hablo de las excepciones, no menciono a Aguirre. O sea,
para mí no era una excepción. Después al releer el libro que me he dado cuenta de eso, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de, volviendo a Víctor, eh, Batista Fáez. él vivió la mayor parte de su vida en España, Oh, ¿cierto? sí, oh, sí. Él vivió un tiempecito en Nueva York al principio de Exilio, que fue donde yo lo conocí, donde publicó la revista Exilio. Fue un gran mecena de la literatura cubana en el exilio. Después, gran parte de su vida, la mayor parte de su vida la escribió, la pasó en España, en Madrid. Allí la vi muchas veces. Tuvo la editorial Colibrí. Era un hombre que no se desgastaba en nostalgia, siempre estaba pensando en el futuro, eh, soñando con un nuevo proyecto y no se desentendió de la realidad cubana. Él se aseguraba que los libros de la editorial Colibrí llegaran a Cuba, tenía interés en que esos libros llegaran a Cuba. Y era un gran conversador. Yo lo estimaba mucho, no fue un amigo íntimo, pero fue una persona que veía cada vez que iba a España y que, en fin, me correspondía con correo electrónico, etcétera. Un cubano de dos familias importantes y sin embargo muy sencillo, un hombre muy sencillo en todo sentido. Qué bien. Y qué otra figura? Lo que más me llama la atención es que tú recoges aquí una serie de figuras que inclusive hoy pasan desapercibidas o ignoradas por mucha de la gente más joven o que recién llega al exilio. Y esto le va a servir para que entre en contacto con ese sinnúmero de Yo personas. tengo un gran amigo, Osvaldo González Gallardo, trabaja ahora en la biblioteca de Jayalía. Y él, en la primera edición, ese libro le fascinó porque le abrió la puerta a una serie de cubanos. En la primera edición están cubanos mayores, por ejemplo, como Guillermo Martínez Márquez, el periodista, como Néstor Carbonell Antricaín, como Lidia Cabrera, la escritora, está Celia Cruz, está, mm, Que parece mentira, pero hasta hace unas está décadas atrás, Macanosa. todas esas personas vivían con nosotros, entre nosotros, y que se fueron muriendo y tal, y ya no es lo mismo. Pero hay mucha gente que desconoce que Oh, aquí se sí, hicieron está tantas cosas, Eugenio Florit, el poeta, eh, correcto. Gastón Vaquero, el poeta, No sé si Octavio sabes, Costa, el periodista. ¿sabías que Eugenio Florid perteneció a la Academia de la Lengua Norteamericana? Sí, sí. Del- Ok. Yo tengo una edición de Trópico dedicado por él a mi abuelo, antes de yo nacer. Y él me contaba que cuando mi abuela y mi madre y mi tía pasaron por Nueva York, fíjate, mi abuelo murió en un accidente de aviación en Río de Janeiro. Y ellos fueron con el cadáver de Río a Nueva York y de Nueva York a La Habana. Y Eugenio estaba de cónsul cultural en Nueva York. O no sé si estaba en Washington, fue a Nueva York, pero él las recibió. Y entonces acompañó a mi madre y a mi tía a comprarse ropa de luto porque habían salido tan rápido. Y él me contaba que ellas iban al probador y salían. Y él les decía, ese sí, ese no. Que mi abuela no se quiso bajar del barco, pero que ellas fueron y que él les ayudó a comprar. A mí me recordó, yo creo que yo escribí algo sobre eso después. ¿En qué año sucedió esto? En el año 40 murió mi Y que abuela. tú no habías nacido No, todavía. yo no había nacido, ni mi madre se había casado con mi padre, ni había conocido a mi padre. Bueno, pero poco después, porque nací en el 44. Pero a mí me recordó una cosa que cuenta, eh, no recuerdo el primer nombre, Blanca Baral, en el Martí que yo conocí, que cuando ella se iba a casar, le enseñó su ajuar de boda a Martí y que Martí le puso nombre a los vestidos. Este era el coqueto, este era el casto, etcétera. Entonces, yo creo que yo escribí una cosita que se llamaba, no sé, ropas en blanco y negro o ajuares en blanco y negro, porque uno era una novia y otro era, y otros eran unas hijas de luto, ¿no? Unas Sí. escogiendo ropa para una boda y uno para un luto. Pero aquí eran dos poetas, Martí y Florit, viendo a estas mujeres y sus vestidos y nombrándolos. Me pareció una cosa muy bonita. Eso no está en el libro, pero bueno, te lo cuento. Está algo Curioso, sobre un Florit. detalle curioso.
que Sí. también Martí tuviese esa sensibilidad. Y claro, el hilo conductor de todos estos artículos es Cuba. En todos está la presencia de Cuba y uno va notando una variación porque al principio hay todavía esa esperanza del regreso. Entonces un cubano más que murió sin regresar, ya tú vas viendo al final que esa esperanza se va diluyendo y que a medida que se van muriendo de mi generación y que yo tengo más años, ya no es tanto el que regresaremos sin ti a Cuba y haremos esto por ti en Cuba, es ya nos veremos en otra vida, ya más pronto, porque ya sé que mi distancia entre poderme encontrar con ellos es mucho menor de lo que era cuando empecé este libro, hace, imagínate tú, en el año 61. Ya es un hasta luego en estas muertes que son de mi contemporáneo. Eh, en el año fue 21, mi mejor amiga murió en el derrumbe de los edificios eh, En Miami Beach, De Miami Beach. el que se cayó. Así que, y desde entonces han sido tantos, bueno, mi primo Ernesto Hernández Catá, eh, mi gran amigo Ciro del Castillo, mi editor Salvar, el hombre del teatro, Mario Ernesto Sánchez, son pérdidas, vacíos para Miami, Salvat, eh, Mario Hizo Ernesto, mucho, figuras de Miami importantes, Carlos Alberto, una figura sí, intelectual. Don Carlos Alberto no escribí cuando murió, escribí dos artículos poco antes de que muriera. Yo creo que sabíamos que estaba tocado por la muerte y yo quise que él los leyera y los quise escribir. Los escribí cuando se fue para España. No lo sabía entonces porque él lo escribió después, que él escribe en un artículo que salió póstumamente, que un vecino le dice: ay, Montaner, he oído que usted se va a vivir a España. Y que él le responde: me voy a España a morir. Pero que, vaya, el hombre no lo escuchó, que sí, no sé cuánto. Y yo me imagino que aunque yo no oí esas palabras, en el fondo sabía que él se había ido a España a morir. Y que iba a entonces pasar. quise escribir antes de que muriera, escribí dos artículos que él vio y me agradeció, con lo que tiempo después me di cuenta que era una despedida, que me dijo: gracias, Uva, por una amistad de toda la vida. Y Qué cuando he bien. releído ese correo me doy cuenta que fue su despedida, ¿no? Porque fue más que agradecerme los artículos. O sea que hay algunos que son muy personales, em, y otros son más, casi todos son personales, pero algunos son más objetivos, como por ejemplo el de Mascanosa, que cuando murió Mascanosa, pues endosearon mucho y le dijeron que era el primer cubano que había viajado al exterior y yo explico que no, que ya a pedir por Cuba al exterior lo había hecho Rasco, lo había hecho Néstor Carbonell, lo habían hecho otros cubanos, pero que hubo cosas que hizo Mascanosa que no hicieron otros cubanos, como por ejemplo lograr que la gente de clases altas cooperaran económicamente a la causa cubana. Eso no lo habían logrado otros cubanos. Como ir a Washington y influir sobre Washington, cuando siempre había sido al revés. Los cubanos iban a Washington para que Washington les dijera lo que hacían y él logró ir a tratar de ayudar a que Washington formulara una política sobre Cuba. Ya le doy todo el crédito que tiene, pero y lo respeto muchísimo, no solo en artículos, sino en la vida, aunque había tenido, y lo digo, había tenido mis polémicas con él, como lo tuvo mucha gente, pero a la hora de la muerte todas esas cosas se olvidan y surge el cubano monotemático que amaba Cuba y que hizo todo lo que pudo por tratar de ayudarla, ¿no? Porque los cubanos solemos ser locos de un solo tema, ¿no? Y ese tema es Cuba y está en nuestra música, y está en nuestra pintura, y está en nuestra literatura, y está en nuestros sueños, y es Sobre siempre, todo en esta generación, ¿me entiendes? Que vino en los primeros tiempos. Yo creo que son los que están más aferrados a la idea de esa añoranza, más que sí, nada. la generación de mis padres que ya murió, la nuestra, que ya empiezan a morir,
Yo soy un poco mayor que tú, pero ya mucha gente de mi generación se me han ido, se me están yendo. Y todavía hay algunos más jóvenes que no tienen esa añoranza, pero que se les han inculcado ciertos valores de Cuba y se sienten cubanos. Todavía, por ejemplo, mis hijas, eh, casi me da vergüenza decirlo, pero bueno, que tienen 62 y 56 años. Digo vergüenza porque a mí yo digo muy fácilmente que tengo 81 años, a cumplir 82 y eso me parece normal, pero tener una hija de 62 años me parece increíble, ¿no? Qué Eh, bueno, me parece bonito a mí. y ella nació en Washington, mis dos hijas nacieron en Washington. Y sin embargo, la mayor fue 2 veces a Cuba conmigo, la menor no tuve tenido esa oportunidad. Pero ellas se sienten cubanas y saben mucho de Cuba y la mayor es profesora de español. Ya los nietos es otra cosa, ya los nietos, ahí sí que es muy difícil. Aunque yo en una etapa, cuando lo de Lian, le empecé a dar unas clases sobre Cuba porque no quería que ellos crecieran pensando que Cuba era un lugar tan espantoso, ¿no? Y entonces les ponía un personaje y después les pedía que buscaran en el internet algo sobre eso. Y entonces cuando se daban cuenta que estos personajes, y les ponía igual a Alicia Alonso, que a Celia Cruz, que a Polo Montañé, o sea, también personas de la Cuba actual que estaba en Cuba, un pelotero. Y uno de los nietos me dijo no hace no mucho. Dice, abuela, tú no sabes lo que esas clases me han ayudado en la vida. Digo, sí, porque mira, yo conozco mucha gente por mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, conozco una persona que juega ajedrez y le digo, ah, bueno, Cuba tuvo un campeón de ajedrez que se llamaba Capablanca. Y eso me entra me deja entrar en una conversación. O le digo que hubo Kid Chocolate, que era boxeador. O siempre encuentro un cubano en algo que le interesa a mi cliente y yo le puedo poner ese ejemplo. Entonces, fíjate, eso que se los enseñé cuando eran niños, todavía tienen memoria de esas enseñanzas mías, pero no pueden tener el mismo interés que, que, que mis padres, que nosotras o que mis hijas, ¿no? Y los cubanos en Cuba hoy desconocen mucho de lo mejor de Cuba y por eso hay que escribirlo y dejarlo para el futuro. Y muchos cubanos que están dentro de la isla tienen deseos de conocer más de lo que pasa por acá, porque ellos saben que somos la otra mitad. Y entonces están Exactamente. deseosos de conocer más y de saber más de lo que pasa en el exilio. De hecho, tú sabes perfectamente que en el Cuban Heritage Collection, la colección cubana de la herencia cubana que está en la Universidad de Miami, eh, de vez en cuando vienen personas de Cuba, no sé si en la actualidad, pero eso me lo Sí, decía Esperanza de Barona, sí, que sí. muchas veces venían estudiosos y profesores de allá a hacer investigaciones y que en esas investigaciones estábamos todos nosotros, ¿no? No, y mira, Querían saber de nosotros. cuando yo trabajaba en el Cuban Research Institute muchos años, invitábamos a cubanos de Cuba. Y por ejemplo, yo recuerdo haber ayudado a una profesora de la universidad que hizo un curso de literatura cubana y quería incluir a personas de allá. Le ayudé a escoger libros que yo pensé que se los iban a dejar pasar, ¿no? Escritores que pensé que eran menos polémicos, porque uno sabe eso, ¿no? Eh, yo, nosotros también teníamos alumnos que yo tenía que revisar las propuestas eh, de trabajos que ellos querían hacer en Cuba, investigaciones que querían hacer en Cuba, pero a veces eran ingenuos. Yo recuerdo un chico que quería hacer una propuesta sobre la reconstrucción de parte del malecón. Y entonces empezaba diciendo todo lo que no se había hecho ahora, todo eso lo tienes que quitar, ¿no? O concéntrate en lo que tú vas a hacer, pero no digas por qué, porque no te lo van a... Y no es que sea que uno haga concesiones de principio, es que también uno tiene que ser práctico para poder hacer. ¿De qué te vale eh, gritar a toda voz tus principios? Entonces ahí te quedas y no logras contribuir a Cuba o que tu razón de lo que tú quieres decir se escuche, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué le iba a escoger a una profesora en Cuba una novela como, por ejemplo, Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, que no se le iban a aceptar en un curso universitario? Pero, sin embargo, una novela
de Hilda Pereira, como El sitio de nadie, que es una mujer burguesa que se va de Cuba, pero que no sabe dónde está su sitio, si se debe quedar, si se debe ir, eso no sé cuánto, eso muy al principio de la revolución, esas sí se iban a aceptar. Y así yo la ayudé a escoger cosas que eran críticas, que era de exilio, pero que no eran tan... Y es lógico, porque mm, uno puede invitar a cubanos aquí, pero si una persona va a venir aquí y me va a poner unas diapositivas de Fidel y del Che Guevara y un Patria o Muerte y todo eso, yo no lo voy a quedar en mi universidad. Ahora, si me va a hacer una cosa objetiva, eh, con otro tipo sobre la literatura, bueno, pues es distinto. O sea, tenemos que buscar un lenguaje, un diálogo intermedio en que podamos entendernos sin ofender. Pero bueno, el propósito del libro no es ese. El propósito del libro es Mantener salvar el a mis muertos recuerdo, del olvido claro. y que los conozcan en Cuba, fuera de Cuba, en el exilio, que puedan ver una imagen, una fotografía. Está em, cada personaje. Aquí hay una, por ejemplo, de Berto Padilla. Aquí hay una, por ejemplo, de Pura del Prado, mira, que es santiaguera. Era un personaje, yo adoraba. Fíjate cómo es la vida. Aquí Muy estaba buena poeta, muy buena poeta. Tuve la suerte buenísima, de buenísima, escucharla. y recitaba sus poemas que se transformaba, ese poema suyo sobre la trocha. Y fíjate qué triste, está ella y entre los más recientes está su hijo, que Oh, murió muy joven, y su hijo que vivió para en realidad darle vida a su memoria. Se sabía mira, aquí está el hijo de ella, René Pedraza. Em, ¿cuándo fue que falleció? Eso no René tengo Pedraza murió en el 23 en el de, 23 durante la pandemia, sí. durante, Y, después de la pandemia, el 2 de febrero del 23. y por Eh, fin oh, ella fue enterrada en Santiago de Cuba o no. sí, sí, y yo fui a su tumba años después. Lo cuento ahí, lo cuento No he llegado a esa parte del libro todavía. en una nota al cárcel, porque me costó trabajo encontrar la tumba, porque está, En Santa Efigenia. sí. eh, la razón que yo me decidí fuera ir a Cuba es porque su hijo René, que yo le decía Renecito, ella le decía Renecito, me pidió que lo acompañara a enterrarla. Y yo pensé que eran esas cosas que se dicen y después se olvidan, pero él me insistió. Entonces yo fui a Lisandro y le dije, me dijo, yo creo que tú estás loca, volver a Cuba después de tantos años con un cadáver, porque no era ceniza, era un cadáver, un muchacho joven, a Santiago. Pero yo lo pensé y dije, bueno, ¿y si yo fuera la muerte? ¿No tendría alguien que acompañara a mi hija en una cosa así? Pero no me dejaron ir. Y él me llamó el día que la enterró, me dijo que estaba lloviendo y de pronto salió un arco iris. Y años después que yo fui a Santiago, em, busqué su tumba y yo sabía la fecha que la había enterrado, pero no está como Pura del Prado, está como Esther Pedraza, que es Esther, el segundo nombre de ella, y Pedraza era el apellido del marido. Así que imagínate tú, el que no sepa eso no la encuentra. O sea que lo hicieron como para que no se enterara No, nadie de dónde estaba. no creo, mira, en los certificados de función y de nacimiento pasan cosas raras. O sea, a lo mejor eh, ella a lo mejor se puso Pura del Prado porque era un nombre más sonoro para escribir, pero a lo mejor ella se llamaba Esther Pura y no Pura Esther. Y entonces a lo mejor el certificado y seguramente cuando se casó tenía el nombre del marido, Pedraza. Y a lo mejor su ciudadanía está como Esther Pedraza. Y a lo mejor su certificado de muerte está como Esther Pedraza. Y a lo mejor pues por eso la enterraron así. Porque esas cosas pasan, son muy extrañas. Porque he hecho Pero a ella le investigación. habría gustado que la recordaran como Pura del Prado. Estoy segura, pero cuando te entierran, tienen que poner lo que legalmente tú eres. No te pueden poner el nombre con que tú escribiste. Yo legalmente soy Uva de Aragón, pero si yo siguiera siendo legalmente como era antes cuando estaba casado, Uva Clavijo, aunque yo me firmara Uva de Aragón,
el día que me enterrara o algo, me tienen que enterrar. Puede que en la placa alguien Sí, pueda poner Uva de Aragón, pero el, el el asiento de la muerte tiene que estar como tu nombre legal. Y su nombre legal debía ser Esther Pedraza, por esas razones extrañas de la vida, ¿no? qué Pero bueno, lo cosa. encontré Qué porque bueno fue, que te pregunté por eso, porque no sabía y ese detalle. yo lo digo ahí por si acaso alguien Sí, sí. quiere buscar su tumba, ¿no? Ajá. La iglesia le cedió un espacio en uno de los panteones de la iglesia, porque no tenía un lugar allí, ¿no? Y yo fui y vi la de Martí, vi la de mis bisabuelos que están ahí, vi de casualidad la de Estrada Palma, que está muy cerca de la de Martí. Y bueno, fui específicamente para ir a la de Pura y la pude encontrar con dificultad, pero la encontré. Menos mal. Sí, así que Por lo ella menos murió. recibió la visita de otra poeta del exilio que la Sí, conocía y que fue amiga de ella, porque era le de tu llevé misma una. generación, ¿no? Más o menos, Ella un poco mayor que yo, un mayor poco que mayor tú, que de yo. los 30. Sí, no, ella nació creo que, bueno, te digo que me costó trabajo, pero yo encontré por lo menos los años de nacimiento de todos, menos uno. Ujú. Ella nació, si mal no recuerdo, el 20 y pico. O em, era contemporánea entonces Ella de, nació en el 31 o sea, y sí, murió en sí. el 96. Sí, porque tenemos todavía inclusive algunas poetas que están vivas todavía, como la misma Rita Guiada, que nació en los 30, en la década de los 30. Pero a medida que tú vas viendo, pues vas viendo que de las primeras generaciones, pues habían personas nacidas en el 17, en el 15, en el 18, en Ujú. el 8, en el 3, y después vas viendo de los 20 y pico, y después de los Y 30 y qué pico, suerte después de los 40. tuvimos, y qué suerte tuvimos de tener a Lidia Cabrera de vecina aquí en el Southwest de Miami, porque ella vivió toda su vida aquí. Mira, hay algunos que no vivieron aquí. Hay un artículo sobre Levi Marrero, hay otro sobre su esposo, Así. sobre Enriqueta Coma, su esposa, sobre Reinaldo Arenas, em, sobre Bueno, pero Reinaldo Arena vivió aquí y después sí, vivió en Nueva York. Rafael Stenger, que tiene un librito de Martí precioso. em, con quien yo tuve Lino Novas Calvo, que murió en Nueva York. em, Elena Medero, una mujer que yo admiré muchísimo. Ella La nació conocí, sí, la en conocí. el 1900 y me dijo un día, yo estoy tan decepcionada porque yo pensé que 1900 pertenecía al siglo XX. Yo siempre me he creído una mujer del siglo XX, pero el siglo XX no empieza hasta el 1901. Y mi padre, que nació en 1898, se quitaba 2 años y ya mayor yo le decía, pero Carlos, ¿por qué tú te quitas 2 años? Y me decía, él tenía una voz así ronca y me decía, Ujita, tú te imaginas lo que es haber nacido en el siglo XIX. Sí, Mis nietos, que todos nacieron del 92 al 96, yo les digo, cuando ustedes son mayores, se van a lamentar de haber nacido en el siglo XX, porque la gente que nace hacia fin de un siglo, pero que claro, se están incorporados ya cuando llegan a edad de razón, ya es el ajá. siglo XXI para ellos, ¿no? El siglo XX para ellos como para nosotros el XIX. Se sienten más afines con los millennials que con las Claro, personas del claro. siglo Y el XX. más pequeño me dice, ya yo me lo estoy sintiendo, sí, ya los más jóvenes me dicen, ay, pero tú naciste el siglo pasado. Y es por Sí, esas 4 años cosas de diferencia, pasan, ¿no? Él nació en el 96, pero esas bueno. cosas pasan. Y nuestro querido Matías Montevideo, Matías está y Yara está en el y Yara libro, ¿no? también, ¿Cómo no? por Está, poco no salen, bueno, eh, está y que Rosari, sí, mira, Rosardi, pero ese es de una reciente incorporación, este último libro, y la porque él segunda parte. fallece el año Sí, sí, pasado. y Matías también es de la segunda parte, esta segunda parte. Sí, él falleció durante la pandemia. Y Yara también. Ellos dos les tocó la pandemia. Eh, está, está Salvat, ya ha dicho. eh, Sí. No, hay muchas, muchas personas aquí que fueron parte nuestra y que los conocíamos a muchos y otros, unos eran amigos, otros no, pero otros los conocíamos, otros
no Mira, está por tenían relación. ejemplo Ramón Mestre, que no es que sea una persona tan conocida, Ujú, pero Ramón Mestre era un empresario, hizo en Cuba el edificio Naroca, que mucha gente en Cuba saben por el nombre del edificio. em, Estuvo preso 20 años, vino en el 80 y hizo tanto. Después volvió a tener una compañía de construcción, se volvió a casar. Él tenía 5 hijos que dejó cuando se fue preso. Hizo un hogar para esos 5 hijos. Era como la casa del preso porque todo el expreso ahí le daban de comer, le daban de todo. Ese hombre en realidad tuvo una vida plena, aún habiendo perdido esos 20 años. Entonces, no era una persona famosa como Gabriela Infante o como Padilla, era ujú. una vida que hay que contar, ¿no? La vida de un expreso político que, sin embargo, después de 20 años preso, hizo tantas cosas que a lo mejor una persona en una vida normal no hace, ¿no? Sí. Y cosas con mucho amor. Es un patriarca de su familia, un hombre de negocio, un empresario exitoso, eh, muy humano. Eh, Ujú. Está Hilda Pereira, una gran escritora. No, que Eh, inclusive Están fue algunos de mis finalista de maestros. Premio Planeta, ¿no? Sí, finalista del Premio Planeta y sí, el Premio Lazarillo de libros de infantiles. Yo, Muy eh, buena. Por eso, y estamos hablando de la década de los 60, de los 70, que ellos estaban funcionando como adultos vitales y que oh, estaban sí. aquí haciendo su vida, su nueva vida, y, y que uno se da cuenta que eran parte del entorno del exilio y después van desapareciendo con la muerte. Pero una cosa que es importante el libro, lo que le veo muy importante al libro es que mucha gente de las que se añaden a nuestra comunidad, que llegan recientemente, no saben, porque todo el mundo cuando llega dice, ay, aquí no pasa nada, aquí no sucede nada, pero resulta que se han hecho tantas cosas y han habido tantas personas importantes y que han hecho tanto, que han aportado tanto, que me parece meritorio que se haga este tipo de recuento. Y es un muestrario, porque estos son las personas que yo he conocido y querido y escrito de ellos. Hay Pero hay otros, muchas otras también, pero hay muchísimas otras, muchísimas otras. Podría hacerse una enciclopedia, ¿no? claro. Lo que pasa que no iban, pues, yo no me voy a proponer eso, pero en fin. Creo que la diferencia entre un diccionario o una enciclopedia es que aquí hay un calor de lo vivido, del humano. Aquí humaniza a la persona, no es un No, y tú auditorio. tienes anécdotas y Son tienes, anécdotas, algunas simpáticas, por ejemplo, con Carlos Alberto, cuando lo conocí en Washington, eh, fuimos ver una exhibición, no sé qué museo, era otro amigo mutuo, él y yo, y había una cola larguísima, y él dijo, vengan conmigo. Y entonces se acercó y sacó un carnet de periodista de España. Y dijo, mire, yo estoy aquí nada más que hoy. He venido especialmente a ver esta. ¿Usted cree que nos debe entrar? Y nos dejaron entrar a los tres y todo eso era cuento que los Alberto ni el, 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 el carnet era verídico, pero no había venido por eso, ni se iba esa noche, ni iba a escribir sobre la exhibición, pero entramos los tres, ¿no? Y en fin, son cosas un poco divertidas, ¿no? Un poco pícaras quizás. Y como eso pues hay la picardía es anécdotas, parte de la idiosincrasia del cubano. sí, la picardía esa que nos Y no viene. importa cuán educado o no educado sea la persona, pues siempre tiene algún tinte de eso. Sí, sí, hay muchas anécdotas así, algunas. ¿Y, y qué me puedes decir? Roberto Rodríguez de Aragón era familia tuya, Era primo hermano mío, primo hermano hermano, tuyo. sí, Ok. era primo hermano mío. Eh, Roberto fue en Cuba un político y él decía que su padre le había aconsejado, que también era político. Su padre estuvo casado con una hermana de mi padre. Y ella murió, y él se volvió a casar, pero para mí era un tío, Máximo Rodríguez, y que le aconsejaba que siempre fuera servicial, que siempre fuera a visitar a las personas a los hospitales, y que nunca diera falsas promesas ni dijera mentiras. Él era Y abogado.
Él no era ¿O él abogado, fue abogado o no? no, él fue empresario, él trabajaba en lo vivió siempre aquí y En efectivamente, Miami. no hubo vez que mis padres estuvieran hospitalizados que Roberto no fuera a verlo. Y eh, ya al final era el patriarca de la familia porque fueron muriendo los mayores Él y era el que quedaba. nos quedamos, nos reunimos en mi casa 3 meses antes de que muriera y siempre traía unos bocaditos de la rosa. Y una cosa, porque él y su familia eran personas muy conservadoras y él era de los que cuando se cantaba el himno gritaba, ¡Viva Cuba Libre! Era el de Viva Cuba Libre así en la garganta, ¿no? Y de un anticastrismo feroz. Y sin embargo, una vez públicamente me defendió. No estaría de acuerdo con mis ideas de diálogo, de ir a Cuba, de invitar personas de Cuba, pero salió a defenderme. Y eso siempre se lo he agradecido, porque la tolerancia con ideas distintas nuestras, esa es la base de la democracia. Y él lo sabía, y no creo que fue que lo hiciera por cariño, lo hizo por principio de tolerancia. Y fue en mi casa con una persona, un familiar mutuo, que dijo algo desagradable y le dio un parón y le dijo, no, no solo que estamos en su casa, sino que ella tiene derecho a pensar como quiere. Y aquí no te metes como... Y bueno, la otra persona se quedó muda. Y públicamente lo hizo también en otra ocasión. Era... Bueno, creí en la Sí, democracia. sí, sí, sí. Y hay otro primo mío por parte materna que sí merecería estar allí, aunque no fuera primo mío, que era Ernesto Hernández Catá, que fue un economista que tuvo puestos importantes en Ujú, organismos internacionales, en la Federal Reserve. En un momento dado estuvo a cargo de la ujú. economía de Rusia, justo después de la... Pero ya todo eso es más bien en la fase de las personas que tú incorporaste dentro del Exactamente, sector esos son los más familiar. recientes, son los más Sí. recientes. Pero de otros escritores así señalados que tú, Bueno, está Marta Padilla, a Marta Padilla, la quise está mucho. Marta Bueno, Padilla, está eh, Eberto, está, ya te he dicho, Rosardi, está, déjame ver, los Montevideo, ya los los, mencionamos. los, Mario Ernesto Sánchez también, que murió el año pasado. exactamente. Bueno, hay personas públicas como por ejemplo Lourdes Águila, que fue la gran mujer que luchó contra la Liga contra el Cáncer, es Y una que labor murió de cáncer, social, la pobre. murió de cáncer. Está el profesor Luis Aguilar León, a quien conocí desde los años en Georgetown, que después vino a su exilio aquí. Em, Ujú. la escritora Anita Arroyo, que murió en Puerto Rico, vivió en Puerto Rico, fue que era la única mujer escritora, con excepción de mi tía Sara, que yo conocía de niña y que su libro, Pájaro de Lata, fue con Grada de Oro los libros de cabecera mío de infancia, de donde aprendí mis primeras lecciones de justicia social, un libro que yo adoraba. Y otro caballito, El Caballito Verde, que escribió con Antonio Ortega, que fue una de las primeras cosas que yo publiqué sobre ese libro. Hay sobre Enrique Baloira, que fue profesor en la Universidad de Miami, que murió muy joven también. Ya hemos hablado de Gastón Vaquero. Está Luis Botifol, que fue un hombre de negocio, pero que además hizo mucho por esta comunidad. Oh, sí. Está El Reinaldo, Cubic Center, ese teatro del Cubic Center, que está tuvo Reinaldo mucho. Bragado Bretaña, el escritor, que murió también joven. Ya hemos hablado Sí. de Cabrera, de Cabrera Infante, de Humberto Calzada. Bueno, Él eso, también murió el año pasado, entre otras sí, cosas. sí, muy reciente. Sí. Eh, mm, a ver, algunos que no hemos hablado. Bueno, Miguel González Pando, que fue también importante esta Murió comunidad, joven, periodista. No, Miguel murió aquí de pero leucemia. murió joven. Murió joven, a ver, luchó contra la leucemia, murió en 98, había nacido en el 41, Sí, sí. Eh, y luchó años contra la leucemia. sí. Eh, Está Jorge Hernández Porto, que es un pintor de Nueva York y después Santo Domingo. Josefina Inclán, una ensayista, muy Y buena ensayista. Lino Novas Calvo, Lina Novas Calvo, su que hija es la que ahora
está escribiendo también. Emilce, su hija. Sí, ella ha Em, seguido la tradición del Está padre. María Luisa Lobo, que fue una mujer extraordinaria, que escribió un libro sobre arquitectura cubana. Ella fue a Cuba porque su padre, Julio Lobo, tenía una colección de cosas napoleónicas. Le pidió a Cuba a ver si recuperaba algo y claro, no recuperó nada, pero se enamoró de Cuba. Entonces iba muy bien. Ella vivía en Inglaterra, tengo Ella entendido. vivía en Inglaterra. En FIU tuvimos la fortuna de poderle ayudar con las visas de personas que la ayudaron con ese libro y con la visa de ella para que trabajara aquí. Guillermo de Sendey, que fue un hombre muy elegante. Zenaida Manfugaz, la pianista. Ah, eh, extraordinaria, mm, eh, José Mijares, el pintor. divino. Pedro Ortiz, un pintor también Él sí en- vivió una vida larga, José Mijares, porque yo sí, recuerdo verlo aquí en exhibiciones. él nació en el 21 y murió en el 2004. Sí, Eh, una vida larga, hay algunos que, por ejemplo, que no son famosos, tan como famoso. Y eh, este libro que publicó Original está en ambos formatos, está en digital. ambos formatos, en el impreso y en Kindle. Y en eh, Kindle es una maravilla. Yo leo mucho en Kindle porque tengo problemas de la vista y es como veo mejor. Pero cada día los hacen mejor. Las fotos se ven con una nitidez increíble. Incluso yo creo que puede, si lo estás leyendo en la pantalla, lo puedes aumentar, la letra. Sí, la foto la aumenta y la letra la pone del tamaño que tú quieres. Por eso yo puedo leer tanto en Kindle. Porque incluso si cuando yo voy a aprender este libro, si yo quiero leer algo, yo lo imprimo y lo pongo en letra más grande porque puedo leerlo, pero Ajá, me cansa mucho la vista. Puedo leer una o dos páginas, pero yo no puedo leer un libro entero con la letra normal porque tuve un problema de desprendimiento de córnea y sí. se me ha quedado la vista con problemas, ¿no? Está mi profesora de kindergarten, Rosa Párraga, que vaya, tuvieron un colegio importante y la hermana, Margot y Rosa Párraga, tuvieron un colegio importante. Em, No, y lo está, que vi que me llamó mucho la atención fue que tienes aquí, está en el libro, eh, Beatriz Varela, que es una persona que hizo tanto por el idioma, por la literatura en este país, que dirigió porque fue mi departamentos. profesora de español, aparte Sí, de todas esas cosas que hizo. sí, Y yo cuento que es curioso porque yo era una niña tímida para muchas cosas, pero para otras cosas era rebelde y atrevida. Y estando en la clase ella estaba enseñando acentos diacríticos. Y entonces yo le pregunté si había un acento para diferenciar el di de dar del di de dime, que no es lo mismo. Di la verdad que te di las llaves. Me dijo, no, pero no lo hay, pero lo debía él. Y bueno, tanta lata le dio a aquella muchachita que le dijo, bueno, pues escríbele a la Real Academia. Y yo le escribí a la Real Academia y la Real Academia me contestó. Y no solo me contestó diciéndome que no se avenía a las reglas de no, pero que tenía razón, que debía verlo, sino que un gramático, Juan Fonseca, escribió un artículo que salió en el periódico. Y bueno, formé tremenda en la Academia de La Habana. Y entonces yo fui a llevarle todo esto con un poco como, vaya, bueno, usted ve, me dijo esto un poco en sorno y mire lo que yo he causado aquí. Pero ella muy inteligentemente, no sé si era verdad o no, me dijo, mire, Uva, usted ha aprendido y le ha enseñado a la clase algo muy importante. Cuando no estamos de acuerdo, cuando lo que dice un libro o una profesora, uno debe ir a una fuente con más autoridad. Y por eso, me dice ella a mí, por eso yo le puse a usted el reto y usted ha cumplido con el reto de escribir la academia, así que la felicito. Y la verdad es que siempre, todo libro que yo publicaba, yo tengo cartas de ella felicitándome, siempre estuvo tan orgullosa de su alumna y bueno, yo tuve muy buenos profesores y muchos de ellos están aquí porque uno tiene que tener gratitud con los profesores. claro, por supuesto. Y tuviste muy buenos profesores porque Beatriz Varela después con el tiempo se convirtió en la lexicógrafa Sí, de la sí, Academia Norteamericana de la Lengua sí, sí. Española. Ella Sí, vivía en el en FIU New hicimos Orleans. un homenaje a ella, que ella pudo asistir, que organizó Ana Roca. ¿Dónde fue?
¿Cuándo fue? No me acuerdo, pero Pero ¿dónde fue que le hicieron el en homenaje? FIU, En FIU. en FIU, hace años ya, Merecido, merecido. sí, que ella pudo asistir. Y estaba Margarita Oteiza, que fue mi profesora de inglés, y lo cuento que si nos portábamos bien los viernes ella nos leía, y un día nos leyó un cuento de Edgar Allan Poe, y yo sentí Imagínate. como que se me abría el mundo. Y cuando terminó la clase le fui a preguntar y me mandó para la biblioteca. Y la doctora Romeo, que era la bibliotecaria, me dio dos libros, una colección de cuentos de Poe y un libro sobre la teoría del cuento de Poe. Esos libros cambiaron mi vida. Yo aprendí a escribir cuentos, creo que aprendí a escribir cuentos con Edgar Allan Poe, gracias a Margarita Oteiza de esa clase en el año 57, 58. Y sí, tuve la oportunidad de decírselo varias veces, ¿no? De cuánto le agradecí que Me imagino que me hubiera encontrado con Poe en algún momento de mi vida, de todas maneras. Pero haberme encontrado con Poe a tan temprana edad me encaminó. Y yo he seguido, yo sé que no siempre, y que todavía a veces escribo cuentos con finales abiertos, pero esa cosa de Poe, del cuento cerrado, de que todo contribuye, a mí se me ha quedado. Bueno, pues nos hemos enterado de muchas cosas. Sí, muchas cosas, algunas fuera del libro, pero creo que eso es lo que Exactamente, eso tienen está los muy libros, que interesante. te llevan a otras cosas. Y yo espero, yo siempre pienso que un libro es un puente entre el autor y el lector. Y el lector le abrirá otras ideas, otros recuerdos, otros muertos, otras vidas, porque cada cosa te trae, el lector pone de sí mismo cuando lee una cosa, cuando la interpreta, cuando la emociona. Así que se multiplica todo lo que uno escribe por lo que cada lector pone en esa lectura. Cierto. Bueno, pues ha sido muy bueno que hayamos podido conversar esta tarde y que tú me hayas dejado entrar en tu oficina virtualmente hablando y que me hayas dicho tantas cosas interesantes respecto a este libro No, y estoy muchísimas segura, gracias a ti por esta oportunidad. ¿no? Y estoy segura de que en las presentaciones que vas a tener en librerías, bibliotecas, donde vayas, en otros países, acá, eh, te irá bien porque a la gente le va a gustar escuchar todas estas historias que quizás a algunas personas no les interese, pero yo creo que a la mayoría de las personas sí les interesa saber qué ha pasado aquí durante tanto Este tiempo. libro está en Amazon y se puede comprar en cualquier parte del mundo o casi cualquier parte del mundo. Y Correcto. yo insto, y no es por interés propio, sino por interés, por mi amor a estos muertos y por mi amor a Cuba, que es un libro que si no lo leen, todo, debe estar en las bibliotecas de De cualquier consulta, yo diría. de consulta y que un día lean uno y otro día lean otro, y un día le enseñen algo a un hijo o a un nieto. Si un hijo le habla de música, bueno, pues mira una pianista, mira un compositor, mira por qué no ves estas fotos, porque es un libro fácil, cada artículo tiene dos o tres paginitas y son cosas vivencias, no es nada así, eh, vaya, pesado, ¿no? Claro. Eh, en fin, es una manera de dejar a Cuba y a lo mejor de Cuba entrar en sus casas. Esperemos que no sea para morir, No. como Una de dijo las cosas buenas Vargas. además es que ustedes, los que lo leen, y tú debes estar muy contentos de no estar en este libro. Ah, sí, por supuesto. Así que esa es otra cosa. A lo mejor la próxima vez cuando Bueno, hagas, yo creo que ya no habrá otra próxima vez. no habrá otra próxima vez. Bueno, No pero creo. a lo mejor alguien se motiva y hace algo parecido, ¿no? Ah, bueno, ya eso Y es otra recopila historia. otra figura de Ya, esta otra parte de lo que es el exilio, ¿no? ya, Porque pues. siempre tuvimos mucha gente importante al comienzo del exilio, durante, y siguen llegando muchas personas interesantes que me imagino que harán muchas cosas acá y que eventualmente, pues ellos o los que lo siguen a ellos escribirán sobre esto. Y esperemos que no sea por mucho tiempo que dure el exilio, que los que quieran volver a Cuba puedan volver a Cuba. Así que vamos a ver el desenlace eventual de, de la historia, ¿no? Gracias, Maricel, por esta oportunidad. Todos los libros son como hijos
y uno les desea ya cuando tú los publicas ya no te pertenece, uno lo que necesita es No, encaminarlos, ¿no? Y es una exactamente. manera, un programa como esto de encaminar a este nuevo hijo.